¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Sudamericana y Copa Libertadores. En este caso nos encontramos con uno de los primeros partidos de esta Copa Sudamericana 2022, de esta fase de grupos, quienes abrieron lo que es esta fecha número 1. Tuvimos hace un rato vamos a tener en un ratito, porque este es el video que va a inaugurar, el de Independiente frente al Ceará, que iba a Brasil Independiente en busca de esos 3 puntos que le den un poco más de oxígeno a nivel club y que también le empiecen a dar un poco de confianza en la Copa Sudamericana y empezar a encaminarse para poder llevarse este grupo. El grupo G le tocó a Independiente, que comparte con Deportivo La Guaira y General Caballero, que todavía no disputaron su partido, pero lo van a disputar dentro de poco. Y bueno, Ceará en este caso se quedó con 3 puntos muy importantes, creo yo, por cómo se dio el partido, por cómo fueron las cosas, y también lo va a sufrir bastante Independiente por la misma causa, por cómo se dio el partido y por cómo fue el desarrollo del mismo. Así que vamos a hablar, por supuesto, vamos a hacer un análisis, pero antes te voy a pedir que te suscribas y que actives la campanita. Un flojo presente, la verdad, de Independiente, que hoy encima tuvo que jugar con un jugador menos desde el minuto 11. La verdad es terrible. Cuando vos no estás en sintonía, cuando no estás bien, todo para atrás, todo para abajo, todo te baja. Y en este caso Independiente lo sufrió, porque viene de malos momentos en el fútbol local, empatando, perdiendo, jugando por momentos bien y por momentos mal. Cuando se juega bien se pierde y cuando se juega mal a veces se gana o se empata, como en el caso contra Godoy Cruz. Nada, la verdad es que bastante flojo el momento que está atravesando Independiente, de una mala gestión de hace varios años que se viene arrastrando. Y yo creo que se puede hacer responsable a los que están hoy en día, sí, pero también hay que acordarse de todo lo demás y hay que acordarse de los que están arriba también. Simplemente eso es mi humilde opinión desde afuera, desde lo que yo puedo ver desde afuera. Ustedes saben que yo en este caso soy neutral, entonces les doy mi opinión. Ya el rojo ni con la mística coopera. En este caso, este partido se lo podría haber llevado con esa mística coopera que tiene el rojo, que le cambia la cara. Pero cuando no tenés un plantel competitivo, pasan estas cosas. Y bueno, vamos a ver juntos, si les parece, el resumen del partido entre Ceará e Independiente. Ustedes me pueden dejar su opinión, como les digo siempre, acá abajo en los comentarios, si están de acuerdo conmigo o no. El año pasado Independiente tenía un plantel mucho más competitivo que el de este año. A lo largo de los años se va bajando cada vez más la jerarquía. Ahora quizás con la llegada de Juanito Casares pueda cambiar un poco, como también la entrada de Poblete en el segundo tiempo le hizo bastante bien. Así que creo yo que desde ese lado vamos a ver un Independiente un poco más arriba en los próximos partidos, dependiendo de cómo ingresen esos refuerzos. Acá vemos el gol. En primero, en el minuto 11, llega la expulsión de Ayrton Costa. Pobre chico, la verdad es que no sé si era para doble amarilla esa jugada, pero bueno, se le sacó roja, termina siendo expulsado y 20 minutos después llega el gol de Togni, después de una muy buena peleada de Roba. Muchas veces se le critica que no pone huevo, no mete ganas, y en este caso lo hizo muy bien. Le dejó la pelota al tanque Venegas para que pueda asistir a Togni y bueno, y de esa manera marcar el 1-0, que hasta el momento creo yo que era justo, porque Independiente lo merecía mucho más que el Ceará. Lo fue a buscar más, incluso hasta con uno menos lo fue a buscar, y con uno menos y un gol a favor también lo fue a buscar en busca del segundo gol, que quizás hubiera sido justo irse 2-0 al entretiempo, pero bueno, cuando vos dejás con vida a tu rival te terminan pasando estas cosas. Una mano de Romero que es alevosísima la mano porque es estirada, ni siquiera está corta, es estirada, y después termina cambiando por gol Mendoza, Steven Mendoza en el minuto 61, y en el minuto 63 se lo iba a expulsar a Paraíbas, ¿no? Sí, Paraíba. Bueno, Paraíba termina siendo el expulsado en el minuto 63. Y la verdad que creo yo que hasta ese momento Independiente era más que el Ceará. O sea, más allá del gol de Ceará, que ya lo vimos, que fue de penal, hasta ese momento Independiente era más. Hasta tuvo chance de ponerse en ventaja nuevamente. Pero un error nuevamente defensivo, en este caso del arquero Sosa, que para muchos es criticado, para otros no. Yo creo que saliendo es muy malo, o sea, tiene sus dudas, tiene muy pocas certezas, muy poca seguridad a la hora de salir a buscar un centro. Y en este caso se ve
que no hay falta, no hay nada. O sea, es un error del arquero salir a buscar la pelota, quedarse corto y después termina siendo un gol en contra de Venegas, que el gol se lo dan a Otavio, pero el gol en contra es de Venegas. La verdad, ¿qué puedo decirles? Veníamos del año pasado, una copa en la que Independiente jugó bien dentro de todo, o sea, se lo veía bastante bien en la Copa Sudamericana, ganando los partidos con la camiseta, con mística, como nos tiene acostumbrados el Rey de Copas. Y este año arrancó flojo, no lo vi con esa intensidad que le veo en las copas internacionales a Independiente. Y ojalá pueda cambiar esto y que sea de la mano de Domínguez, que es un buen técnico y por supuesto tiene la capacidad para sacar adelante este momento que está pasando Independiente. Pero creo yo que hasta que no se corte de raíz esto, va a seguir así. Los resultados van a ir variando, pero va a seguir así, va a seguir en esta línea. Pero bueno, me gustaría que ustedes dejen su opinión acá abajo. Y cómo no, felicitar a Ceará, que ganó 2-1, un partido importantísimo, el partido más difícil para mí que van a tener de esta fase de grupos, porque no quiero subestimar ni a General Caballero ni a Deportivo La Guaira, pero son rivales de un escalón más abajo. Entonces, quizás va a estar peleado entre Ceará e Independiente por ver quién clasifica. Dicho esto, puede pasar cualquier cosa. Esto es fútbol. Gracias por estar ahí, los quiero mucho. Un abrazo a todos sudamericanos. Y como no, su opinión acá abajo. Chao, chao.